Konnichiwa, soy Alma Huitzil y llevo más de 15 años siendo abogada fiscalista. Trabajé para el SAT y ahora defiendo al contribuyente. Bienvenidos a mi podcast, El Dojo Fiscal. ¡Comenzamos! El SAT, lo que nadie te explicó en la escuela. ¿Cómo están mis queridos ninjas fiscales? El día de hoy vamos a platicar sobre este tema, esta institución a la que mucha gente le tiene miedo, por no decir terror, pavor, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Si tú eres como mis amigos, mi familia, que todo el tiempo me están preguntando y me están diciendo, es que, ¿por qué no me enseñaron esto en la escuela? ¿Por qué no nos dieron una clase sobre el Servicio de Administración Tributaria, los impuestos, las contribuciones y toda esta carga que todo el tiempo tenemos para poder pagar y contribuir a la nación? Quédate, porque este video te va a servir a la perfección. El SAT no es ni un monstruo ni un mago, simplemente es una institución. Yo creo que mucha gente como que ha satanizado un poco este tema del Servicio de Administración Tributaria, escuchan ese nombre y le tienen muchísimo miedo, pero la verdad es que es una institución que está regida bajo leyes, bajo el Código Fiscal de la Federación, su propio reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria y tiene unas reglas muy definidas. No debemos tenerle miedo porque al final de cuentas, lo único que puede hacer la autoridad es lo que la ley le faculta. Vamos a pensar esta situación del pagar contribuciones como una película, en donde tú eres el protagonista. Así es, tú eres el personaje principal que tiene sus derechos y sus obligaciones. A la autoridad la podemos ver un poquito como el villano, si quieres verlo de esta manera. Sin embargo, ya lo decía, tiene puntos muy específicos y facultades muy concretas que son las únicas que puede ejercer en tu contra. Además, aquí tenemos un aliado vital, que puede ser tu contador o tu abogado. Es súper importante que tú siempre tengas a estos aliados de la mano, porque son quienes te van a guiar en este camino de las contribuciones. No debes tener miedo, simplemente siempre estar preparado, ordenado, listo, con las herramientas necesarias, pero también te decía con tus aliados, tu contador y tu abogado. Los conceptos claves que no debes perderte son primero, el Registro Federal de Contribuyentes. Esta es una clave que se genera en el momento en el que tú vas al SAT y te registras. En ese momento, la autoridad va a tener tus datos para que pueda encontrarte y a partir de ese momento tú ya estés obligado a pagar las contribuciones. Hace algunos años sonó muchísimo que todos debíamos estar registrados en este Registro Federal de Contribuyentes. Y eso es cierto, si tienes más de 18 años, la autoridad y la ley ya te establecen que tienes que estar registrado ahí. ¿Por qué? Porque ya empiezas a tener movimientos bancarios y entonces la autoridad necesita saber el origen de esos ingresos y si estás pagando las contribuciones correspondientes. Pero no te espantes, en su momento se decía que te iban a multar si es que no te registrabas. No es cierto, la autoridad determinó que no iba a proceder a esa multa simplemente por el hecho de que no estuvieras registrado. Ahora bien, debes tener mucho cuidado porque si tú estás recibiendo ingresos y no puedes acreditar el origen de estos, es decir, que a lo mejor sea una donación, un préstamo, que te los estén mandando tus papás para tus gastos diarios porque tú todavía no tienes una actividad económica por la que generes ingresos, entonces no te preocupes, debes estar tranquilo. Pero si tú ya estás recibiendo depósitos y que el origen se derive de alguna actividad económica que tú estés realizando, pero no estás pagando los impuestos correspondientes, ahí sí debes estar alerta porque la autoridad en cualquier momento puede buscarte y hacerte el cobro de esas contribuciones. El siguiente concepto es la e-firma. Antes la conocíamos como fiel, es la firma electrónica. Estos son unos archivos que tú tienes que generar directamente en las oficinas del SAT, en la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de tu ciudad, de tu estado. Y ahí, ¿qué va a pasar? Tú vas a dar algunos datos y alguna información, incluso el iris, incluso las huellas dactilares, y con esa información que la autoridad va a guardar en sus bases de datos, tú vas a estar ya registrado y vas a obtener estos archivitos. Estos archivos te van a servir para poder estar en comunicación con la autoridad porque son aquellos archivos con los cuales tú vas a poder ingresar a tu buzón tributario o vas a poder firmar documentos de manera electrónica. Es un elemento fundamental para ti que vas a empezar en este mundo de las contribuciones y además debes tener mucho cuidado y mucho ojo porque el uso de esta firma electrónica es exclusivamente de tu responsabilidad. Si se hace un mal uso con esta firma electrónica, la autoridad va a ir hacia ti porque tú eres el titular de la misma.
No puedes decir, es que se la di a mi contador, es que se la di a mi hermano, es que se la di a mi amigo. Al final de cuentas, para la autoridad, quien es responsable si hay un mal uso, eres tú. El siguiente concepto es el certificado de sello digital. Suena como muy problemático este concepto, pero no te preocupes. Simplemente es aquel que te va a ayudar a facturar. Con esto tú vas a poder emitir tus comprobantes fiscales digitales por Internet, CFDIs o conocidos como factura. El siguiente concepto precisamente es el CFDI o comprobante fiscal digital por Internet, las famosas facturas electrónicas. Con esta información que tú cargas en este CFDI es que la autoridad también va a poder estar verificando y conociendo todas las actividades económicas que tú estás realizando. Estos CFDIs se emiten cada vez que tú tienes algún ingreso o estás prestando algún servicio o estás vendiendo algún producto. Este CFDI le va a ayudar a la autoridad a conocer cuáles son los orígenes de estos ingresos que tú estás recibiendo y sobre todo, ya lo decía anteriormente, si estás pagando las contribuciones correspondientes. El otro concepto es el buzón tributario. Así es. Este buzón tributario también en últimos meses como que generó mucha incertidumbre porque la gente no sabía qué era, ¿no? Y de repente decían en todos los medios de comunicación, es que si no das de alta tu buzón tributario, si no das de alta tus medios de contacto en el buzón tributario, entonces te va a multar el SAT. Y ya hay una prórroga por ahí en donde el SAT dijo, no se preocupen, todavía no los multo, pero sí están obligados a dar de alta este buzón tributario. ¿Qué es? Básicamente es que en la página del SAT tú vas a entrar y vas a dar de alta unos medios de contacto, correos electrónicos, números celulares, para que entonces la autoridad pueda estar en contacto contigo. Y cada vez que tú entres a esta página, en específico al sector de buzón tributario, ahí la autoridad pueda hacer de tu conocimiento los documentos o las multas o aquellas situaciones que necesite darte a conocer. Lo hace a través de este medio porque es un medio que la misma autoridad puede controlar y con la que tiene la certeza de que tú ya estás ingresando y tú ya estás viendo estos documentos. Así que te haces conocedor de esto y a partir de ahí es que la autoridad ya también puede, te decía, multarte o cobrarte impuestos o requerirte pago de algún adeudo que tú tengas. Así que por eso, para la autoridad es importante que tengas el buzón tributario. Como te decía hace unos momentos, a través de todos estos medios y de estos conceptos que ya repasamos, RFC, CFDI, buzón tributario, certificados de sellos digitales, es que la autoridad va a obtener toda tu información. Y esta información es la que va a utilizar para alimentar sus bases de datos. Con esta información que tienen sus bases de datos, la autoridad lo que hace es hacer cruces a través también de la inteligencia artificial, Ojo, mucho ojo con ese tema, porque después vamos a abundar en otros videos sobre esto, de cómo la autoridad utiliza todas estas bases de datos y hacer estos cruces para saber si es que hay evasores fiscales, si es que hay personas que no están pagando impuestos o si es que hay personas incluso que están cometiendo delitos y delitos graves. Ahora sí, te voy a dar unos ejemplos con unos casos prácticos de cómo es que la autoridad utiliza toda esta información en tu beneficio o en tu contra. Un ejemplo puede ser cuando tú presentas tu declaración anual. Ya sabemos que puede ser en el mes de marzo o en el mes de abril, dependiendo si eres persona moral o si eres persona física. Cuando tú presentas tu declaración e ingresas también al sistema de la autoridad, que lamentablemente todavía tiene como muchos ahí errores y defectos, pero bueno, ese es otro tema. Cuando tú entras a este portal de la autoridad, te darás cuenta que ya hay mucha información que está precargada y te preguntarás, ¿pero por qué la autoridad ya tiene toda mi información? Pues simplemente porque la fue descargando a través de estos FDIs que tú emitiste o de aquella información que tú le diste. Y ojo, también las instituciones bancarias están obligadas a proporcionar la información a la autoridad, O sea que no creas que puedes tener tu cuenta bancaria fiscal y tu cuenta bancaria personal. No es cierto, porque el banco le da toda la información a la autoridad. Así es que, si bien en las declaraciones no está cargada esta información, pero si en algún momento la autoridad ve algo raro en tus cuentas bancarias, sí puede buscarte y sí puede fiscalizarte. ¿Adivina cómo? A través de tu buzón tributario, de tu correo electrónico o del número que tú mismo registraste. Pero bueno, me regreso al tema de las declaraciones. Toda esta información precargada es porque la autoridad ya sabe cuántos ingresos recibiste,
cuántas deducciones puedes tener y también con base en eso hacer el cálculo de cuánto impuesto tú tendrías que pagar. Así que pues ahí tienes un ejemplo de cómo la autoridad utiliza toda esta información y te detecta también a ti los movimientos y las contribuciones que debes pagar. Ahora sí, te voy a contar otro caso práctico, otro ejemplo, y este sí es más como, la verdad, como un chismecito. Ahí te va. Yo en algún momento trabajé en el Servicio de Administración Tributaria y cuando trabajaba ahí, pues también teníamos algo que nosotros conocíamos como las caídas recaudatorias, y ahora ya se llama un poco como vigilancia profunda. Seguramente a ti bueno, no seguramente, espero que no te haya pasado, pero puede ser que ya te haya llegado algún correíto por ahí o algún documento en tu buzón tributario en donde la autoridad te está citando a sus oficinas. ¿Qué es lo que hacen? Que te citan, te sientan ahí y te dicen, mira, yo ya revisé de este cruce de información que yo ya hice en la información que tengo en mis bases de datos, detecté que has tenido ingresos que no me has declarado y por los que no has pagado contribuciones. Ahí te va el chismecito. Resulta que mientras yo estaba allá, en algún momento hicieron como una campaña para estar fiscalizando a los doctores, a los médicos, en efecto. Y entonces llegó un doctor al que le estaban diciendo, mira, yo vi toda esta información de los FDIs que tú emitiste por las cirugías que practicaste. Pero, ¿qué crees? Que también le pedí información al hospital, un hospital famoso por acá de la ciudad. Y entonces vi que en ese hospital, pues, ¿qué crees? Que tú citaste o que tú registraste o pediste el quirófano muchas más veces de las que tú me declaraste en CFDIs de operaciones que realizaste. ¿Cómo por qué? Y además, fíjate qué más te encontré. Que recientemente compraste un vehículo y el valor de este vehículo es muchísimo mayor al monto de los FDIs que tú emitiste. ¿De dónde sacaste el dinero para comprar este vehículo? Y entonces el médico fue, ay, es que mi contador no declaró todos mis ingresos. No, es que sí tuve otras operaciones, pero es que no, mi contador no lo declaró. Y si ustedes se sorprenderían de las veces que yo escuché estando sentada en esa mesa, las veces en que le echaban la culpa al contador. Y a lo mejor sí, a veces los contadores pues sí se pueden equivocar, somos humanos, ¿no? Pero también hay veces en las que los contribuyentes no le damos toda la información al contador o se nos hace fácil no expedir los comprobantes o cuestiones así. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos. Y existe un concepto bien importante que es el concepto de discrepancia fiscal. Y eso fue lo que ocurrió con este médico. ¿Cuál fue la discrepancia? Que según él lo que había declarado es que ganaba menos de lo que gastaba. Entonces, ahí es a donde nosotros debemos tener mucho cuidado en estas discrepancias fiscales. De repente, tarjeta de crédito, y gasto, y gasto, y gasto, y gasto. Y de repente esos gastos ya excedieron lo que yo generalmente gano, ¿no? Entonces, ¿cómo pagas tu tarjeta de crédito si es que no tienes los suficientes ingresos para hacerlo? Bueno, ya si tienes la deuda con el banco, bueno, eso ya es aparte, ¿no? Ese ya es pleito que tú tienes con el banco, pero ¿qué pasa si es que sí tienes un crédito limpio, un crédito en donde tú has estado pagando constantemente tu tarjeta de crédito y a lo mejor hasta la pagas en efectivo? ¿De dónde vienen esos depósitos? ¿De dónde viene ese ingreso? Esos son los foquitos rojos que la autoridad siempre va a estar tomando en consideración y en cuenta para saber si puede fiscalizarte o no. Vamos a abundar en otro video sobre este tema para que tampoco te me espantes, tampoco te preocupes, o sea, hay que tener cuidado con ese tipo de movimientos, pero no quiere decir que ya va a estar y que en cualquier momento vas a tener ahí al SAT tocándote a la puerta, tranquilo, no, tampoco es para tanto, pero sí necesitamos estar conscientes de que hay que tener cuidado con estas cosas. Y yo creo que esto se llama más como tener una conciencia tributaria. Es nuestra obligación con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el que nosotros paguemos, contribuyamos al gasto público. Esa es una realidad. Y entonces, con base en esa obligación que está prevista en la Constitución, pues también nosotros tenemos que tomar la conciencia de esta calidad contributiva y saber cuáles son nuestras obligaciones, pero también cuáles son nuestros derechos. A continuación te voy a contar sobre algunos errores que he visto que se cometen. Pero no solamente me voy a quedar en eso, sino que también te voy a decir cómo evitarlos. El primero de estos errores es pensar que al SAT
no le importa el chiquito, el pequeño, el que gana poquito. Podemos decir, pues es que mis ingresos son súper pequeñitos, o sea, yo gano muy poco. Yo gano tal vez, pues si no el salario mínimo, pero sí muy poquitos ingresos. Entonces, pues el SAT no se va a fijar en mí. Déjame decirte que no funciona así. Si bien el SAT, yo lo pienso también y siempre lo comparto, que a mi parecer el SAT piensa como una empresa. Al final de cuentas, lo que el SAT quiere es recaudar. Lo que el SAT quiere es más dinero. En este sentido, es que pues el SAT va a buscar siempre, pues sí, generalmente a los peces más grandes, porque pues de ellos es de quienes puede obtener más dinero. Pero no quiere decir que no se va a fijar en nosotros los que somos más pequeñitos. Y tengo un ejemplo también para esto. En algún momento también, mientras yo trabajaba en el SAT, salió una campaña que se le llamaban cartas de invitación. Entonces, lo que sucedía era que se pusieron a buscar de la información dentro de la que le había proporcionado el banco aquellos que habían tenido cierta cantidad de depósitos en el año, pero que no estaban, uno, registrados en el RFC, en el Registro Federal de Contribuyentes, y dos, que no estaban, por ende, pagando contribuciones. Y adivina de cuántos eran los montos anuales de estas personas. Eran entre 100,000, 200,000, 500,000 pesos al año. Y entonces les empezaron a mandar cartas de invitación de decir, oye, con la información que me dio el banco, yo vi que tuviste depósitos de 500,000 pesos en el año, 100,000 pesos, 200,000 pesos, pero que no has pagado contribuciones porque ni siquiera estás registrado. ¿De dónde viene ese dinero? Así que sí, es un error el que nosotros pensemos que por ser pequeñitos no nos va a hacer nada, pero insisto, no es para que te alarmes ni para que tengas miedo, simplemente para que pues tengamos un poquito más de cuidado, de que realmente nosotros tengamos en orden nuestra situación financiera, pero también nuestra situación fiscal. El otro error común que yo he visto es no revisar el buzón tributario constantemente. Como ya te lo decía, es tu responsabilidad legal. En ley está establecido que esta obligación está revisando constantemente el buzón tributario. Ahí te va otro ejemplo. En algún momento tuve un cliente que pues se dio de alta en su momento como en un régimen de actividad empresarial y tenía la obligación de presentar declaraciones. Él dijo, pues ya no tengo ingresos, ya dejé de vender, ya no tengo ingresos, entonces se le hizo fácil dejar de presentar declaraciones porque pues ya no tenía ingresos. El tema es que para el SAT, él seguía teniendo la obligación de presentar declaraciones. De repente, cuando él se da cuenta e ingresa a su buzón tributario, ya tenía muchos requerimientos de que presentara estas declaraciones y como no los había atendido y no había presentado declaraciones, ya tenía multas. Estas multas ya ascendían a más de 100,000 pesos. Él estaba bastante preocupado porque precisamente me dijo, es que si yo ya no tuve ingresos, ¿de dónde voy a sacar para pagar esas multas? Entonces, ten mucho cuidado porque, en efecto, el no revisar el buzón tributario y tener notificaciones ahí no va a hacer que no pase nada, sino que lo que va a hacer o lo que va a ocasionar es que tú no tengas la oportunidad de ejercer tus derechos. En contra de estas multas, ¿el qué pudo haber hecho? Pudo haber ejercido su derecho de irse a algún medio de defensa, ya te lo explicaré a profundidad más adelante, pero no lo pudo hacer porque se le fueron los plazos. Entonces, en este momento sí era como, pues tienes que pagar. Y llegó la autoridad a su casa a querer embargarle. ¿Qué hicimos en ese momento y en ese ejercicio fiscal? Había un programa de reducción de multas. Entonces optamos precisamente por pedirle al SAT que le redujeran las multas y obtuvo una reducción del 85% y de 100,000 y tantos ya nada más tuvo que pagar 15,000 pesos, alrededor de 15,000 pesos. Pero aún así, si él hubiera verificado su buzón tributario, él hubiera podido darse cuenta y ejercido sus derechos con base en lo que establece la ley. Así que, ojo, también si tienes buzón tributario, vete a dar una checadita de repente, una vez al mes, una vez cada 15 días. De todas formas, la autoridad te tiene que mandar un correo electrónico o un mensaje para decirte que tienes una notificación pendiente ahí,
pero si no te llegó o no le hiciste caso, lo que sea, mi recomendación es que sí constantemente estés vigilando este buzón tributario para que no te vaya a pasar lo que le pasó a este señor. El otro punto es creer que no pasa nada si algo no cuadra. Esto también, a lo mejor no tanto como de los contribuyentes, de repente también los contadores como que piensan que no ocurre nada, ¿no? Así como de, mira, fíjate que no me cuadró esto, ya no importa, ¿no? Ahí que se quede, es una pequeña diferencia, el SAT no se va a dar cuenta. ¿Recuerdas lo que te dije al principio de este video? El SAT sí se da cuenta. ¿Y recuerdas por qué? Porque la autoridad tiene bases de datos con muchísima información, mucha más de la que tú te imaginas. Yo creo que mucha más de la que tiene tu esposa, fíjate. El SAT lo sabe todo. Y además, ya te lo decía también, utiliza la inteligencia artificial y ya sistemas también tecnológicos avanzados para poder hacer esos cruces de información. Entonces, si hay algo que no te cuadra, el SAT se va a dar cuenta. Y no quiere decir que inmediatamente ya te va a ir a fiscalizar y te decía hace un momento, no quiere decir que ya te vaya a ir a cobrar, sino que empieza a mandarte correitos, empieza a mandarte cartas de invitación, empieza a hacerse presente para entonces tal vez cancelar tus certificados de sellos digitales y que tal vez ya no puedas facturar. Pero bueno, esos son algunos alcances y algunas consecuencias que se pueden dar. No quiere decir que va a suceder, pero sí hay que estar alerta. Por último, no guardar tus papeles, digital y físico. Eso, de verdad, yo siempre que hago un video, que platico, que doy una conferencia, que doy una clase o que hablo con mis clientes, siempre les doy esta recomendación. Por favor, seamos ordenados. En tema de ingresos, de depósitos, de pago de contribuciones, pero además en todo lo que tenga que ver con la realización de tu actividad económica o de aquellos servicios o bienes que tú estás adquiriendo. ¿Por qué? Porque hay un concepto muy importante ahí que es el tema de la materialidad, que tiene que ver con las famosas empresas fantasmas. Así que, por favor, y lo vamos también a abordar en otro video, pero por favor, seamos ordenados, guardemos toda la documentación, lo que tenga que ver con tu contabilidad, pero también lo que tenga que ver con la realización de tu actividad económica. ¿A qué me refiero? Nada más te voy a soltar ahí unos ejemplos para que tú estés previendo un poquito. Ahorita que ya estás escuchando, pues empieces también ya a tener esta buena costumbre de ser ordenado. Cotizaciones, correos, comunicaciones, fotografías, videos, bitácoras, órdenes de compra, recibos, vouchers, todas esas cosas son vitales y las debes de tener no solo guardadas, sino también ordenadas, porque eso te va, de verdad, te va a reducir muchísimos dolores de cabeza y también a tus abogados y también a tus contadores. Yo sé lo que te digo, por favor, sé ordenado. Así que bueno, vamos a ya ir concluyendo este video. Abordamos muchísimos temas, nos fuimos muy rápido, pero la verdad es que sí quise hacerlo sencillo, digerible y sobre todo en ejemplos prácticos que tú pudieras entender o que tal vez ya te haya sucedido algo y que tú ni siquiera sabías cómo reaccionar ni qué tenía que ver. La verdad es que es algo del día a día. Puede sonar muy complejo, ¿no? Ya lo decía RFC, CFDI, CSD, buzón tributario, multas, contribuciones, como que mis amigos todo el tiempo me dicen, es que eso es abrumador, o sea, yo no sabía nada de eso, no sé nada, o sea, no me enseñaron eso en la escuela y ni siquiera, pues en casa tampoco me lo enseñaron, nadie me lo enseñó. Así que pues en este video lo que quisimos hacer es irnos de un lado a otro, pero con ejemplos prácticos para que tú ya te empieces a empapar de estos conceptos, empieces a conocer lo que es el Servicio de Administración Tributaria, alias el SAT, le dejes de tener tanto miedo, pero que también te des cuenta que sí hay cosas que hay que cuidar, hay que protegerse y que también hay que prevenir. Mi mensaje para ti, querido ninja fiscal, en este canal de Dojo Fiscal, es que te prepares, que aprendas y que tengas todas las herramientas necesarias y listas para que el SAT no te dé miedo, sino que simplemente le tengas cuidado. Mi nombre es Alma Angélica Huitzil, soy abogada fiscalista,
desde hace más de 14 años. Trabajé en el SAT y ahora defiendo al contribuyente. Así que tengo bastante información que te puedo compartir para que tú y yo caminemos en este rumbo hacia una buena cultura tributaria, hacia una protección, una defensa y sobre todo, yo lo voy a decir así, el ejercicio de tus derechos como contribuyente. Porque la autoridad puede tener muchas herramientas para ir en contra de nosotros, pero también nosotros tenemos derechos que debemos conocer y debemos ejercer. Mis queridos ninjas fiscales, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este episodio. Nos vemos en el siguiente, pero no olviden darle clic a la campanita, compartir, dejar sus comentarios y dudas o aquello de lo que ustedes quisieran que habláramos en otros episodios. Y recuerden que el conocimiento es su mejor escudo fiscal. ¡Hasta luego!